Presentamos Trocha Abierta. Cuando las oportunidades son iguales, el futuro es más justo. El Gobierno Nacional impulsa la licitación de laptops de última generación con inteligencia artificial integrada para que estudiantes y docentes de las escuelas públicas tengan acceso a la tecnología del siglo XXI. Con Internet en las escuelas y acceso al conocimiento, cada panameño podrá aprender y progresar. Más oportunidades para potenciar el mérito, creando un presente más justo y próspero. Gobierno Nacional, con paso firme. Durante años, los concesionarios y licenciatarios enfrentaron procesos largos y manuales para certificarse como empresas generadoras de electricidad y validar, ante la Dirección Nacional de Aduanas, los incentivos fiscales otorgados por ley. Hoy, ASEP da un paso adelante con SACER, una plataforma digital que moderniza y agiliza este proceso. Más rápida, más segura y accesible desde donde estés. Con SACER reducimos a horas el tiempo de espera gracias a la optimización del proceso. Innovamos para servirte mejor. ASEP, más cerca de ti. Aprender es avanzar y los panameños seguimos avanzando con paso firme. El INADE sigue fiel a su compromiso de transformar vidas y ya abrió la preinscripción del último periodo formativo del año. Más de 1,800 cursos gratuitos en 28 áreas de formación para que jóvenes y adultos de todo el país encuentren en la capacitación una oportunidad real para crecer. Porque cuando una persona crece, el país entero da un paso adelante. Gobierno Nacional, con paso firme. Llegaron las agroferias del Lima. Agroferias de Lima, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @ima_PMA. Nuestros vecinos futbolistas nos tildan de nación beisbolera. Y sí, somos eso y mucho más. Somos tierra de atletas, jinetes y boxeadores que hicieron leyenda. Además, aprendimos de fútbol. Somos el pueblo aguerrido que contra todo pronóstico recuperó el canal. Ahora en los deportes nos conocen como los canaleros. Cierto, somos 4 millones de canaleros y juntos, el más beisbolero de los países futbolistas. ¡Vamos, Panamá! Canal de Panamá. Muy buenas tardes, amables oyentes de Trocha Abierta, que se transmite por KW Continente al mediodía y en las noches por Next TV. Les saluda Eduardo Ernesto Castillero Lange, quien en compañía de mi primo Ricardo Alcedo Castillero. Señores, viernes 10 de octubre 2025, ya siempre lo he dicho, cada vez estamos terminando este fatídico 2025 con tantas situaciones que lo ponen a uno a temblar. Pero bueno, como dijo Eduardo, señores, usted nos ve por Next TV a las 10 de la noche, nos escucha al mediodía por KW Continente y sobra decirles que estamos en todas las plataformas, así que no tiene excusa para no escuchar y ver Trocha Abierta, sin pelos en la lengua. Dale, que me hiciste un golpe de estado, pero veremos. Te reitero, el poder se hizo para usarlo. Nos acompaña hoy, ya se me olvidó tu nombre, Irving Bonilla. Irving Domínguez Bonilla. Buenas tardes y buenas noches, caros amigos del programa Trocha Abierta, nacional e internacional, a través de la Gran Decana, KW Continente y Next TV. Saludos, estimados televidentes, radio oyentes y cibernautas. Se nos había perdido momentáneamente el licenciado, ya se me olvidó tu nombre, Ruiz Díaz. No. Roberto, este café Tuare que estás tomando a la mañana, de verdad, primo, algo está pasando.
o puede ser que te sientes hoy bastante tropicaloso. Pero bueno, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, hombre. Díaz nos acompaña hoy. La mesa está servida. Señores, esto es Trocha Abierta. Bueno, señores, yo creo que hay que arrancar con un primer tema y es la famosa resolución 3126-2025 de 23 de septiembre de 2025, emitida por el señor Contralor General de la República. Esta resolución ha generado un debate y una discusión sobre si el Contralor está facultado legal y constitucionalmente para decretar medidas de secuestro sobre los bienes de las personas que están involucradas en investigaciones que esté realizando la Contraloría General de la República. Ayer, el presidente de la República, en su habitual conferencia de prensa de los días jueves, le dio un espaldarazo al señor Contralor y dijo que efectivamente el Contralor está facultado para realizar este tipo de medidas precautorias. Yo debo indicar que la afirmación realizada por el señor presidente de la República es parcialmente cierta. La afirmación realizada por el señor Contralor y que está plasmada dentro de su resolución y que ayer también recibió el espaldarazo por parte del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, también es parcialmente cierta. ¿Y por qué decimos esto, señores? Efectivamente, esta resolución emitida por el señor Contralor, si bien se ampara en la Ley General de la Contraloría General de la República, que es la Ley 32 de 1984, en su artículo 29, ese artículo tuvo una reforma en el año 2022 y justamente ese artículo 29 faculta al señor Contralor no solo para suspender al funcionario que haya incurrido en anomalías en el manejo de los dineros y cuentas del Estado, sino también que permite aplicar medidas, y voy a leer el texto, creo que dice específicamente medidas precautorias, específicamente con respecto a la temática de las investigaciones que realiza el señor Contralor. Entonces, la resolución tiene amparo legal. La Ley General de la Contraloría faculta al Contralor para este tipo de... Se ha puesto, o nadie se puso en su momento, del año 2022 acá, a cuestionar esa temática. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la resolución que ha adoptado el señor Contralor tiene una base y fundamento legal, porque para mí una medida precautoria, si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y si lo buscamos en un diccionario jurídico, le va a hacerlo una similitud a una medida cautelar adoptada por un funcionario en específico. Reitero, en mi opinión, la posición del presidente y del Tribunal de Cuentas es parcialmente cierta, porque efectivamente sí tiene un amparo de legalidad la posición del señor Contralor. Sin embargo, déjame terminar, Eduardo. Si vamos a la Constitución Nacional, por ningún lado, absolutamente dentro de las funciones de la Contraloría y del Contralor, se establece que él esté facultado para realizar investigaciones o bien para aplicar medidas precautorias en contra de funcionarios o personas que estén vinculadas a una investigación. Entonces, si bien tiene un halo de legalidad, la actuación del Contralor evidentemente es inconstitucional. Por ahí hay una tesis que dice, sí, efectivamente, esa disposición del año 84 quedó en desuso en vista de que se creó la Dirección General de Responsabilidad Patrimonial, que posteriormente fue elevado a una jurisdicción de cuentas con una fiscalía y con un tribunal de cuentas per se. Por ende, esa facultad de persecución de los bienes que tuvo en un momento dado de la Contraloría quedó adscrita directamente a este tribunal de cuentas y a esta fiscalía de cuentas. Entonces, en conclusión, para mí, la resolución sí es legal, pero evidentemente
es inconstitucional porque rebasa las funciones constitucionales adscritas a la Contraloría General de la República. Por eso es que digo de que la afirmación del presidente del día de ayer es parcialmente cierta. Ahora, Irving, acabas de mencionar a el Tribunal de Cuentas. Si a mí la memoria no me es infiel, desde el gobierno anterior eso formaba parte de las lápidas de un cementerio. No habían dicho nada de nada, por un lado. Por el otro, antes de pasarle la palabra a nuestro invitado Roberto Ruiz Díaz, ¿qué pasó con voy a calificarlo como la morisqueta que hizo el contralor anterior, que fue publicada en la Gaceta, porque yo la leí en un periódico, creo que eso lo leí en El Cañonero de Don Plin, en la que él eludía todas las responsabilidades que la Constitución le daba para el ejercicio de su cargo? A ver si, por favor, me ayudan. Bueno, mira, Roberto, buenas tardes. Sí, bueno, es como dice Irving, hay posiciones. Y ayer casualmente había hecho un video explicando de dónde viene la normativa y las facultades. Incluso hay sentencias a nivel constitucional del año 90 que validan las facultades que tiene el Contralor de la República para dictar medidas cautelares. Todo nace a raíz de la creación de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en 1990, el 10 de febrero. Yo comencé a trabajar ahí en el año 92 y normalmente los recursos y las acciones que se presentaban eran porque se suponía que teníamos dos sombreros, de investigador y de juzgador. Investigábamos como Contraloría, aun cuando la DRP era de la Contraloría, y juzgábamos con la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Y recuerdo que en uno de los fallos de la Corte, en donde validó la mayoría de las actuaciones que hacía la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y las primeras acciones que hizo la Contraloría, lo que aclaró fue como que no se debería utilizar el término de magistrados, porque era una dirección, que realmente tenían que ser directores, pero que cuando se creó se estableció la figura de magistrado. En el artículo 29 de la ley orgánica de la Contraloría, de la ley 32 del 84, es la que faculta a la Contraloría para adoptar cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos dentro de las investigaciones que ellos realicen. Y es validada y secundada por la misma ley 67 del Tribunal de Cuentas, que establece en el artículo 33 claramente cuando señala que las medidas cautelares que adopte la Contraloría General de la República, o sea, reconoce la facultad de la Contraloría, tendrán que ser declinadas ante ese tribunal dentro del periodo de 5 meses. Que 5 meses para mí me parece mucho, porque Roberto, en todo caso deberían de declinarla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no es la Contraloría que puede mantener tanto tiempo una medida cautelar. Lo que Roberto, yo sí discuto, perdón. Roberto, para el beneficio de nuestros oyentes, yo recuerdo un abogado apellido Marchowski, que era uno de los... Esos eran los 3 magistrados que estaban. Y los otros dos, recuérdanoslos, por favor. Eduardo Lombana y Gonzalo Menéndez Franco. Eran muchas gracias. Los primeros que iniciaron el 90, ya luego pasó Oscar Vargas y pasó otro grupo de gente. Pero para un tema de docencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hubo pronunciamientos, sí nos presentaron una cantidad grande de amparos, precisamente contra esa facultad que se le estaba dando a la Contraloría para dictar medidas cautelares, y la Corte Suprema se pronunció en muchas ocasiones. Es más, incluso me llama la atención ahora que el ex magistrado Moreno Mola hable de los excesos cuando él fue uno de los magistrados que validó las actuaciones de aquella Dirección de Responsabilidad Patrimonial, cuando recuerda que había que la Corte de Lugo.
Bueno, lo que pasa es que disculpa que me ría, es que el cura no se acuerda cuando fue sacristán. Es que, exacto, nadie recuerda los pasos que han dado y a veces entonces emiten criterios pensando que los que venimos detrás no leemos, no estudiamos y no estamos pendientes de los pronunciamientos de la Corte. Entonces, Roberto, perdona que te increpe de nuevo. ¿Sientes tú que ese grupo de personas actuó con venganza o actuaron en estricto derecho? Aquí se robaron el país. Desde aquella vez comenzaron a robarse el país y se dictaron medidas porque eran necesarias. Pasó la invasión y aquí te restregaban los millones que se robaron, que no son los mismos millones de ahora, pero sí tenían que hacer actuaciones. No te voy a decir que todas estuvieron exentas de algún tipo de posición política o de subjetivismos, porque sí se dieron, porque posteriormente yo estuve ahí cuando hubo un cambio de magistrado, que entraron con Pérez Valladares, y recuerdo cómo se armó un expediente, porque se armó, para detener a Juan José Amado III, que no sé si recuerdan, que él era embajador en Japón, y ahí se armó ese expediente, que luego se cayó, pero el tipo sufrió un escarnio y por una orden presidencial. Entonces digo, ha sido manipulada como es manipulada la justicia en todos los tiempos. Pero yo me centro un poco en explicar por qué tengo que defender en este momento esa facultad. Porque esa norma viene del 84. En el 84 no existía tribunales de cuentas, no existía dirección de responsabilidad patrimonial, se constituye en el 90 y luego con la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas es donde yo entro a establecer que a partir de ese momento no ha existido una acción que tenga conocimiento yo que vaya en contra de ese párrafo que le faculta la Contraloría, porque ya tú tienes un ente especializado en esa materia. Entonces ya la Contraloría debería perder esa facultad. Pero ahorita lo que prima es el principio de legalidad. O sea, tenemos una ley, nadie la ha rebatido con las nuevas normativas constitucionales que hay pronunciamientos de aquella época, pero del 2004 para acá no hay un pronunciamiento. ¿Por qué? Porque nadie había, como bien dice el Contralor, echado mano a ese artículo para tomar una serie de decisiones. Ojo, eso trae otras aristas y eso parte también del problema de la Ley 67, que la Ley 67 establece que la Contraloría, una vez terminan las auditorías, debe mandarle al Tribunal de Cuentas las auditorías para que éste después se la mande a la Fiscalía, que es absurdo. Tú tienes que remitirles a la Fiscalía para que la Fiscalía de Cuentas comience a hacer la instrucción sumarial con todas las investigaciones que realice y pueda dictar incluso las medidas cautelares que estime conveniente y luego remitir al tribunal. En la práctica está llegando auditorías al tribunal y el tribunal no las manda a la Fiscalía, y eso no lo dijo ayer el magistrado, que también me pareció poco ético presentarse el juzgador y el investigador en un mismo lugar a decir juntos vamos a trabajar porque vamos a recuperar. Usted no tiene que recuperar nada, usted tiene que juzgar cuentas, usted tiene que determinar si la persona lesionó o no lesionó al Estado. El hecho de que el Contralor diga que la gente se robó, ya él tendrá que probarlo, pero me pareció poco ético que se presentaran ellos dentro de esa conferencia, que podían haberlo hecho aparte si querían con otra cosa o un comunicado como normalmente hacen los tribunales, pero considero yo en esta fase que hasta tanto no se eleve la discusión en rango constitucional para determinar la facultad que tiene el Contralor la va a tener. Con relación a la resolución, en la misma resolución yo he criticado de que el mismo Contralor se subroga en la potestad de revisar sus propias actuaciones, cuando la ley no lo faculta por ningún lado. La ley le dice que puede adoptar medidas, pero no dice que él es el que tiene que revisarla. Y ahí él tiene que remitirse a normas del Código Judicial que tiene que poner en manos de un tribunal para que determine la legalidad o no de esa actuación. Roberto, lo que hizo... Es que justamente lo que estás diciendo, Roberto, es lo correcto. O sea, tú realizas una actuación, tienes un amparo legal, pero al final esa decisión tiene que tener o pasar por el tamiz jurisdiccional. Un juez tiene que validar o no esa medida precautoria que tomaste. Y yo digo y reitero, para mí
esa función que tenía el Contralor cayó en desuso legal justamente por la entrada en vigencia de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas. Son estos entes los que se tienen que encargar de adoptar las medidas cautelares reales y personales sobre estas personas. Y el Contralor tiene que seguir haciendo su función específica de realizar la parte investigativa con su auditoría y remitirla a la entidad correspondiente. Que hay un proceso de más ahí, como tú indicas. Esto debe ir directamente a la Fiscalía y no ir al tribunal para que después lo bajen a la Fiscalía para una investigación. Ahí hay lo que llamaríamos técnicamente un reproceso. Porque ahí lo que va a tener que entrar la Asamblea Legislativa a raíz de esto a hacer modificaciones. O le quitas la Perdónenme, por favor, pero ¿qué hay de lo que hizo Solís, que rehuyó todas las responsabilidades que él y sus subalternos tenían en el ejercicio de las funciones que los cargos le indicaban? Él hizo un documento que se extrajo de lo que a él le correspondía hacer. ¿Recuerdan eso? Sí, esa fue las modificaciones a la ley 32 del 84, las últimas modificaciones, en donde se estableció que los funcionarios de la Contraloría quedaban exentos de cualquier responsabilidad patrimonial en el momento de determinar los posibles hallazgos. Ahí fue él lo hizo con toda la intención de que una vez encontrado ciertas situaciones y que el funcionario fiscalizador no las haya advertido, ese funcionario quedara exento, incluyéndolo a él como contralor. Pero eso la Corte lo declaró inconstitucional, creo que fue el año pasado o antepasado. Creo que fue una acción de inconstitucionalidad de la Fundación por la Libertad Ciudadana, creo que fue la que interpuso el recurso y fallaron a favor. Y Ernesto Cedeño, o sea, fallaron a favor de varias inconstitucionalidades. La otra la mantuvieron algunas normas, pero dentro de esas nadie demandó la facultad esa que estaba ahí establecida, porque es una norma que está ahí y no la estaban utilizando, pero está ahí. Ese es el tema. Ese es como si tú te vas al Código Administrativo. El Código Administrativo tiene un montón de normas que están vigentes, pero que no se usan, caen en el desuso. Entonces aparece alguien y dice, mira, yo voy a una notaría y aquí dice que vale 20 centavos por página, porque está la norma, está ahí dentro del Código Administrativo. Entonces, así hay muchas normas que va a venir alguien y va a decir, mira, aquí hay un artículo que me permite a mí hacer tal o cual cosa, porque son normas que están vigentes, aún en desuso, pero están vigentes y se tienen que revisar. Entonces, esto va a traer el debate, primero, a nivel de la Corte, y segundo, a nivel de la Asamblea, si la Asamblea quiere corregir esa distorsión en tiempo y aprovechar y adecuar la norma que establece, uno, que el Contralor le tiene que mandar al tribunal cuando le debe mandar a la Fiscalía de Cuentas, y lo más importante de todo esto, darle facultades a la Fiscalía de Cuentas para que pueda actuar de oficio. Actualmente la Fiscalía solo puede actuar en virtud de una auditoría que le envíe la Contraloría. Y por eso bien decía el magistrado del Rosario que en el periodo de Solís casi que ni trabajaron. Tuvieron 5 años ahí de botella porque no les mandaban informes de auditoría. Entonces ahora le ha llegado una cantidad de informes de auditoría que quizás vienen de arrastre y no los habían mandado o se han levantado en los últimos 6, 7 u 8 meses. Pero es una situación que realmente se tiene que aclarar, porque siempre aquí en Panamá ha quedado la discusión o el tema del subjetivismo que tienen algunas autoridades a la hora de tomar medidas cautelares. El detalle, y yo creo que la aprehensión que tienen muchas personas, y yo me incluyo, es la posibilidad de que esto sea un instrumento de persecución política en un momento dado. Esa es la preocupación, porque si tú suspendes a un funcionario por una investigación, ok, no hay problema, porque encontraste anomalías, irregularidades en las cuentas que debe rendir en cuanto a la administración de los fondos del Estado. Pero ya cuando tú estás extendiendo esa medida precautoria a otras, porque así lo dice la norma, a otras personas investigadas, ahí vas a incluir particulares. Entonces, la preocupación que tienen muchas personas es el aspecto atinente a que se le pueda dar un tamiz o manejo político a este tipo de medidas.
Principalmente por las declaraciones del Contralor, ¿no? Porque el Contralor ha sido muy beligerante. O sea, no ha sido una figura que está en la posición de fiscalizar, sino que ha participado del debate de muchas situaciones políticas que se han dado, llámese, por ejemplo, el tema de los maestros. Entonces ahí viene un temor por esas actuaciones de él, de que quién garantiza que él va a tomar decisiones realmente que sean imparciales. Roberto, para ilustrar a nuestra audiencia, mencionas de que han empezado o es posible que hayan entrado cosas que debieron haber llegado a la Contraloría antes. ¿Cómo se maneja lo relacionado con los términos de declarar que ya eso es extemporáneo y cosas como estas que usan tus colegas para resolver las situaciones que le caen en sus manos o para lo que son contratados? No te estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero asumo que debes hablarme de los términos de la prescripción. Correcto. Los delitos patrimoniales tienen una prescripción de 10 años, que es lo que establece la norma. O sea, dentro de los 10 años se pueden seguir investigando actuaciones o se pueden levantar las auditorías. Pero al final todo va a depender del interés real de la Contraloría. Si realmente quiere hacer las investigaciones, debe abarcar a todo el mundo, no a ciertas personas o ciertos periodos, sino simplemente determinar si hubo afectaciones, hacer la auditoría independientemente de quién es el responsable o quién no. Y ahí viene la selectividad, y es lo que acaba de decir Roberto. ¿A quién investigo y a quién no investigo? ¿Cómo puedo probarlo? ¿Cómo no puedo probarlo? Que esto es uno de los temas que estábamos viendo en programas pasados con respecto a los proyectos de ley anticorrupción que tiene el procurador ahorita mismo tratando de que se lo aprueben a nivel de la Asamblea. O sea, no depender exclusivamente de una prueba reina o una prueba madre para demostrar la lesión patrimonial y tener otros elementos con que poder probar un delito que afecte los bienes del Estado y poder seguir la investigación y llevarlo al final. Porque eso es lo que sucede y es lo que dice Roberto. Va a depender de una selectividad del contralor que esté en ese momento en funciones sobre a quién investigo o sobre qué investigo, que era lo que pasaba con Solís y de lo cual se estaba quejando el magistrado del Tribunal de Cuentas, diciendo, bueno, es que en el periodo pasado estábamos aquí de vacaciones porque este hombre no me mandaba nada. Ahora sí están mandando. Entonces queda como un tema, hombre, de selectividad de parte del funcionario contralor de turno. Pero bueno, tampoco vamos a eximir de responsabilidad al Tribunal de Cuentas, porque si bien no le mandó Solís, ellos tenían otro montón de auditoría y cuando ves, ahí nadie le sonó a nadie. Todo resultó que eran faltas administrativas y no lesiones patrimoniales cuando están debidamente demostrados. Incluso fallos contradictorios de por ejemplo, dos juntas comunales en la misma situación. En una hubo responsabilidad patrimonial, pero en la otra, porque era de X partido, lo que hubo fue una falta administrativa. Entonces también hay una falta de seriedad en las decisiones del Tribunal de Cuentas, que es lo que a la postre ha dado al traste con muchos procesos que ha adelantado el Ministerio Público, que ha hecho todas las diligencias, que ha agotado todas las instancias, y resulta que te salen y que no, yo tengo un fallo del Tribunal de Cuentas que dice que no hubo lesión patrimonial, y como no hubo lesión patrimonial, ahí no hubo peculado, no hubo absolutamente nada. Entonces, tenemos que definir eso. Yo recuerdo que en los años 90, parte de las discusiones y las demandas ante la Corte era precisamente por el tema del doble juzgamiento. Y la Corte había señalado en aquellos tiempos, ahora han cambiado, de que se trataba de dos jurisdicciones separadas. Que no había prejudicialidad, ese era el nombre técnico utilizado. No había prejudicialidad. No influía en la decisión del otro. El que se determinara que no hubo una lesión patrimonial no quería decir que usted no había cometido el delito. Y viceversa. Y yo recuerdo comentarios ahí de pasillo, exmilitares que decían, yo prefiero que me lleven preso que me quiten mi plata. O sea, yo prefiero pagar 2, 3 años y quedarme con mi dinero a que me quiten el dinero. O sea, le dolía más el bolsillo. Sí, bueno, el órgano más sensible del cuerpo humano. Aquí es donde entra el comentario que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Miren, si bien es cierto ahora con esto de la Contraloría, de que él puede decretar medidas cautelares, yo asumo que cuando él decreta una medida cautelar a alguien,
él ya debe tener un expediente formado. Él debe tener ya una información totalmente completa para él. Son auditorías preliminares, Ricardo, son auditorías preliminares que determinan la posible lesión patrimonial. Por eso es que la norma habla de que esas medidas tienen que ser declinadas ante el tribunal, porque el tribunal es el que tiene que verificar al final la legalidad de la actuación y si habían los méritos suficientes. El problema aquí es el término de 5 meses. En 5 meses tú quiebras o rompes a cualquiera con una medida cautelar, porque la disposición habla que dentro del término de los 5 meses deberá ser declinada ante el tribunal. Pero tampoco no es caprichosa de que yo te mando y te dicto la orden de cautelación. Tiene que haber un sustento, tiene que haber una resolución debidamente fundamentada con los posibles hallazgos que hayan detectado para que sustenten la decisión y no sea simplemente, mira, yo quiero que le agarren los dineros a Gerardo Solís, pero no tengo absolutamente nada. Y ahí es donde va a entrar también otro tema con la parte del enriquecimiento ilícito, que para poder que proceda necesita un informe de auditoría de la Contraloría, y la Contraloría no audita a ningún exfuncionario. Bueno, de Solís al señor Contralor Bolo Flores, yo creo que hay una como una distancia muy grande en cuanto a la beligerancia, como bien menciona Roberto, y de verdad que dejaba mucho que desear la función que estaba ejerciendo Solís en el periodo anterior. Practicaba la corrección fraterna, ¿no? Sí, correcto. Esa era como la paz. Andaba en una cuestión de sanación total, porque para él no había lesión como tal, sino que había prácticas administrativas corregibles. Sí. Cuando era evidente que había una lesión patrimonial. Sí, lo que él hacía era que simplemente, bueno, mira, ya deja de robar, acuérdate que aquí hay unos procedimientos y trata de seguir los procedimientos. Entonces el funcionario decía, ok, yo de aquí para adelante cumplo los procedimientos. Pero la verdad que fue un periodo en donde la función fiscalizadora de la Contraloría cayó en los niveles más bajos, y peor aún cuando se quiso blindar con las actuaciones que él realizó con la modificación a la Ley 32, al establecer que no había responsabilidad para ello, para los fiscalizadores, cuando son ellos los primeros que tienen que darle el visto bueno para un gasto público o para hacer las verificaciones antes de comenzar un proyecto en el avance y luego al terminar la obra, ¿no? No, si mal no recuerdo, cada entidad tiene una oficina de control fiscal de la Contraloría. Sí, creo que eso no ha cambiado. Y imagínate tú, en el año 96, 97 yo trabajé en el gobierno. No, gracias a Dios no he tenido que regresar más y espero no hacerlo. Pero recuerdo claramente que cada entidad había una entidad de control fiscal de la Contraloría, un funcionario que verificaba los cheques, las cuentas, las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces estos funcionarios se prestaban para esas actividades indebidas. Entonces, lo que tú dices es cierto, Roberto. Pretendían era eximir de responsabilidad a estos funcionarios, creándole un halo de protección frente a una posible investigación. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá alguna carpeta, alguna investigación, algún indicio para el excontralor Gerardo Solís dentro de las instalaciones que hoy maneja Bolo Flores? ¿Habrá algo para que entonces él inicie con, bueno, vamos a darle una medida cautelar a Gerardo Solís? ¿Él habrá hecho alguna investigación? ¿Habrá hecho alguna primicia? ¿Hay una carpeta? ¿Hay algo que indique que él está siendo investigado en la Contraloría por su gestión como Contralor en el periodo pasado? Bueno, eso lo van a tener que verificar con los refrendos que él hizo. Pero hay que recordar, hubo una reforma a la ley. Esa reforma de la ley estuvo vigente. Aplica el principio de legalidad. Todo lo que se actuó dentro de ese periodo estaba bajo el amparo de esa ley. Así que hay que determinar si lo que se va a investigar es, antes de esa reforma de esa ley, las actuaciones que pudo haber hecho el Contralor o algunos funcionarios de la Contraloría. Porque mientras se hizo la modificación que a ellos los exceptuaba de responsabilidad, y si el hallazgo es dentro de ese periodo, ellos simplemente se van a acoger a aquella norma que estaba vigente en ese momento.
Cada vez me doy cuenta que somos la suma de todos los hazmerreír en el país. Nos tienen de congos. Somos un país, o sea, en serio que esto da pena, da vergüenza cómo nos tienen, tanto en las leyes como en lo económico. O sea, aquí todo el mundo se blinda, aquí todo el mundo hace lo que le da la perra gana y después se siguen blindando con las famosas leyes y los decretos, o sea, y justificaciones absurdas. Mira, esa es parte de la responsabilidad de la Asamblea, porque esas leyes las aprueba la Asamblea. Tú puedes querer una ley, pero si la Asamblea no te la aprueba, entonces ahí es donde viene la posible componenda que hubo en aquel tiempo. Dame cierto blindaje y yo no te voy a auditar ni a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces todo eso forma parte de la pudredumbre que tenemos nosotros actualmente, en donde nadie cree en la justicia, ni administrativa, ni en la justicia judicial, y hay un tema de desencanto total, independientemente de quién llega al gobierno, porque siguen las actuaciones, las siguen haciendo al margen de la ley. Sí, eso, y nuevamente yo espero que en este periodo como mínimo se deslinden responsabilidades, porque tan responsable es aquel que mató la vaca como aquel que le ató la pata. Y el Contralor tenía una función que cumplir en ese momento y no la cumplió, adoptó una actitud omisiva, participativa en el tema de las lesiones patrimoniales que se produjeron. Yo espero nuevamente ver desfilar a muchos de esos funcionarios que están involucrados en este dejar hacer, como el señor Contralor del periodo pasado, porque le corresponde y hay que deslindar responsabilidades. Yo debo decir algo, mi opinión, Solís salió por la puerta de atrás después de hacer un trabajo excepcional como fiscal electoral y como magistrado del Tribunal Electoral. Yo, en mi opinión, soy del concepto de que hizo una buena función durante ese periodo y ha terminado como terminó, mal y saliendo por la puerta de atrás. Empezó entrando por la puerta de atrás, Irving. Él entró yo no te voy a decir antes, yo te estoy hablando específicamente de él como fiscal electoral y como magistrado del Tribunal Electoral. Siento lo que vi, lo que percibí, lo que estuve viendo a nivel de medios en su momento, cuando él estuvo en esa función, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. No te vayas muy atrás porque caes entonces en el FIS. Es por eso que te estoy diciendo. O sea, yo estoy hablando de ese periodo en específico que él fungió como funcionario electoral. Hey, esto da pena. Estamos en una gran carpa de circo, hermano. Lamentablemente me da pena decirlo, pero aquí todos se burlan del panameño de a pie. Todos. No tenemos una manera para poder enjuiciar. Por eso yo lo dije ayer. El dicho de que el que no está en las páginas amarillas no existe, lo mismo lo voy a poner en contexto de Panamá. La justicia no está en las páginas amarillas de este país. No existe. No hay justicia. No la hay. Agarran a un personaje que estaba haciendo a través de las redes, intimidando a ciertos funcionarios del gobierno, incluso mandó mensajes hacia el presidente de la República. ¿Qué puede hacer una persona en una red social, pero sin embargo no empiezas a investigar las cosas que realmente ameritan las investigaciones para que se abra la justicia en este país y tengamos nuevamente credibilidad en un sistema de justicia que no lo hay, solamente lo hay para el panameño de a pie, para el que se pone en la acera del Metrobús o en la acera del metro, pone su bonería, ahí los agarran, los sacan, los empujan, si se encadenan los meten presos. A eso sí la ley está ahí, presente, dominante.
Pero al que tienen pero que bueno, buscar, al final no es. Mira, por eso yo siempre he dicho que la corrupción es sinónimo de ladrón. Todos han sido ladrones, no corruptos. Ladrones que han hecho de este país como está económicamente hoy en día. Te digo es que al final tampoco es hacer un desfile de personas que luego no hay ninguna sola condena, porque comenzamos a vender de que estamos investigando y agarramos preso a este, lo soltamos después, le tomamos una medida cautelar y resulta al final de los cuentos que la persona es inocente. Y lo estamos viendo con los fallos que está tirando en casación la Corte. El caso de New Business resulta ahora que parece que nadie fue culpable, el único culpable aquí fue Martinelli. El que hizo todo solito fue Martinelli. Porque de ese caso todos los sí. temas de casación. Entonces, pero mira Roberto esta cuestión, y yo sé a qué caso te estás refiriendo y a qué decisión te estás refiriendo, que es el de los hermanos Corciones. Creo que ese es el que te estás refiriendo específicamente. Y el de Martínez Hacha también. Bueno, el de Martínez Hacha no lo conozco el de los hermanos Corciones, pero mira qué peculiaridad. Esta gente fue absuelta por la juez que es, vamos a definirla así, la más inquisidora, que era Valoisa Martínez. Ellos fueron absueltos en primera instancia por Valoisa, que es era la juez más tesa, más fuerte y todo lo demás, y la decisión de ella es que no había pruebas para condenarlo. En segunda instancia revocan la decisión y terminan condenándolo, y ahora la Corte termina diciendo, Valoisa tenía razón. Conozco unas interioridades de ese caso específico, y nada más para decirte algo que a mí me llamó poderosamente la atención con respecto a este caso de los hermanos Corciones, es que el proyecto de ellos, que era la entrega del edificio de la Asamblea Nacional, cuando lo entregan, le hacen un avalúo y resulta que el edificio, en un avalúo realizado en el periodo de Varela, valía 5 millones más de lo que valía el proyecto licitado. O sea, no había lesión patrimonial. Entonces, ¿cómo podías condenar a estas personas al final si en realidad no había lesión como tal? El delito precedente en blanco. Del tema de la lesión, creo que se hablaba era de pagos que habían recibido y que fueron a dar a la canasta. Sí, pero te explico. El supuesto abono, porque era un abono que habían recibido por parte de la Asamblea, estaban parados en una fianza de cumplimiento también. O sea, no había forma de que se pudiera producir una lesión cuando tenía un amparo o un sustento para poderlo recuperar si había algún tipo de incumplimiento, y el edificio se entregó en tiempo. Hay muchas cosas. Yo entiendo que hay un sinsabor de parte de la gente con respecto al tema, porque es el caso New Business y todo lo demás, pero en ese caso específico de ellos dos, y no voy a hablar de los demás porque no conozco el caso de los demás. En todos los proyectos había un peaje. En todos los proyectos. Pero eso no se probó, Roberto. En este caso específico no se probó, la fiscalía no lo probó. Y vamos al otro punto. Es lo que vamos al otro punto. Con Odebrecht al final vas a ver que no va a pasar absolutamente nada. No sé si Odebrecht. Yo te estoy hablando de este caso específico porque conozco algunos ribetes del expediente. Y en el caso de la vinculación de ellos no había elementos con qué condenarlo, posiblemente sí para llamarlos a juicio, pero no había con qué condenarlo, y prueba de ello es que la juez más inquisidora, que era Valoisa Martínez, termina absolviéndolos en primera instancia. ¿Sabes qué? Otra cosa, Roberto, nada más para decirte algo. Ellos fueron condenados por blanqueo de capitales, que requiere un hecho o delito precedente. ¿Adivina qué? La investigación por el delito precedente termina siendo archivada por el propio Ministerio Público. Entonces, si no había delito o hecho precedente y el Ministerio Público dice no hay delito, no hay hecho precedente, ¿cómo podían condenar por blanqueo de capitales? Son unas cosas, algunos puntos. No, es que eso se ha repetido en muchos casos. Es muy interesante. Yo no sé si, Roberto, te vuelvo y te digo, no sé si en los otros casos, en este específico, y no es que esté defendiendo el caso, sino que había muchas irregularidades en la investigación que trajeron como consecuencia al final ese resultado, que fue la absolución de ellos. Ese es parte del argumento que hay también entre pasillos. Hago una investigación una investigación mala para que se caiga más adelante y hice mi show, pero la investigación se cayó. Es como yo llevé casos de estos grupos. Vamos al otro punto. ¿En qué periodo se hizo ¿En qué periodo se hizo la investigación? En el periodo de Varela. ¿Quién era procuradora? Kenia Porcel. Bueno, por eso. En los excesos de investigación, en los términos donde excedían de la investigación, igual.
fue dentro de ese periodo. Entonces, tú te quedas, o hacen las cosas de adrede, o están buscando de alguna u otra forma hacer solamente un show público para decir, estoy haciendo justicia, le hago un escarnio a fulano de tal, lo humillo, lo pongo en televisión, y luego al final viene un tribunal y dice, hey, te equivocaste. Eso no es que nuevamente, en ese caso específico siento de que sí había elementos para llamarlos a juicio, para debatir si había culpabilidad. Al final no había elementos con qué condenarlo. Eso fue lo que sucedió al final, por lo menos con respecto al tema de los hermanos Porciones. No sé con respecto al resto, no sé con respecto a Odebrecht. En el tema de Odebrecht hay una historia que va a salir al final, que es el tema específico de las famosas pruebas en Brasil, que ahora todos los imputados, todos los procesados, todos los acusados están trayendo la resolución de nulidad de esas pruebas de Brasil a Panamá para decir, si esas pruebas no valen en Brasil, aquí tampoco valen. Entonces, y ahí va a venir, y les digo algo, ahí va a venir un debate sobre si allá se anuló el proceso en Brasil, ¿por qué no se anula en Panamá si son las mismas pruebas? Y van a venir con la famosa teoría del fruto del árbol envenenado. Si se envenenó, si está envenenada la fruta, está envenenado el árbol. Esa va a ser la teoría de muchas de las defensas. La diferencia acá también es que aquí hubo muchos delatores. Aquí, aparte de las pruebas aquellas, aquí hubo mucha gente que habló y mucha gente que se acogió. Pero mira el tema. Muchos de esos delatores ahora tienen que ir a ratificar a juicio esa supuesta aseveración que hicieron. Entonces va a venir el tema de que los jueces en Brasil no están permitiendo de que se legalicen esas declaraciones porque dicen de que esas declaraciones fueron declaradas nulas allá. Entonces hay un... No, yo te digo delatores de aquí mismo, no los delatores de allá. Ok, David, ahí sí. Y nuevamente, Roberto, yo no puedo hablar con propiedad de ese caso porque yo no lo conozco al dedillo. Yo sí tuve y participé dentro de ese caso como abogado y sí hay muchas actuaciones que fueron, si bien... viene la noticia criminal de Brasil y mucha información de allá, internamente acá hubo muchas personas que se acogieron a acuerdos de pena, acuerdos de colaboración aquí mismo, aportando elementos que ni siquiera constaban dentro de lo que estaban trayendo de Brasil. Así que va a ser interesante cómo ellos van a trabajar ese tema y cómo poder separar una prueba de la otra para decir que esta tiene validez y aquella no. Pero bueno, esperemos a noviembre a ver si hay o no hay audiencia. Yo creo que no va a haber audiencia. No me parece. Van a buscar la manera de dilatar el tema hasta lo último. Ahorita mismo hay 2 expresidentes metidos en el tema. Los 2 van a tratar de ver qué hacen, incluso de trabajar en mancuerna, en una yunta para poder tirar el proceso abajo, porque está. Bueno, pero ya uno tiene ya una condena que no se la va a quitar nadie, vas a ver. Eso no, sí, pero una raya menos para el tigre lo ayuda, ¿no? Ese es el punto aquí. Una raya menos para el tigre lo va a ayudar de alguna manera. Pero sigue siendo tigre. Sigue siendo tigre aunque tenga una raya menos. Nadie ha dicho, Ricardo, nadie ha dicho lo contrario. Bueno. El detalle está que de otro Ricardo, no de ti. Así, exactamente. Al final, ambos expresidentes, ambos expresidentes, aunque se odien de los dientes para afuera. No tenemos rayas. Los pingüinos no tenemos rayas. Es otro Ricardo. Al final esos 2 expresidentes van a trabajar en conjunto. Yo dificulto que estos 2 expresidentes se unan para tumbar ningún caso. Créeme que no los veo unidos. No, ya llevar Ricardo, ¿qué pasó con la ley de amnistía? ¿Qué pasó con la ley de amnistía? Así que ¿qué pasó? De esta agua no beberé. Sí, acuérdate que esa campaña antes del 2009 había odio y rencores y luego terminaron en una fraterna alianza. Eran fratelos. Eran fratelos. No, al fin, ellos se van a unir para tratar de dar traste con el expediente, les conviene. Y prueba de ello fue la ley de amnistía. Ahí estaban tratando de ver cómo se unían de alguna manera para que eso llegara a buen fin. No llegó porque todo el mundo la repudió de forma general, toda la sociedad. Si no, ya hubieran estado amnistiados hace rato. Bueno, pero por los pasillos todavía están tratando sobremanera humana de ver cómo meten eso en la ley. Ahí hay un diputado que se niega a recibir todas las leyes en contra de las corrupciones. Que se alborota.
Dice la camachada del mes. La camachada del mes. Cuando vienen con ese tema. Así que digo, por el amor de Dios, al pan pan y al vino vino. ¿Qué te pasa? Oiga, y bueno, tratando de cambiar un poquito de tema, tu amigo Donald Trump quedó vestido y alborotado con el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, hermano. Mira, te digo lo particular. Yo pensaba que iban a adoptar una posición salomónica. ¿En qué sentido? De que iban a darle el Premio Nobel en conjunto a Trump con los negociadores de Qatar y el resto de los países árabes que lograron de que se concretara el acuerdo. Pero es que él no se estaba ganando el premio, él estaba imponiendo que le tenía que dar el premio. Está bien, pero yo estaba pensando que diplomáticamente la gente allá iba a decir, ¿sabes qué? Vamos a darle el premio en conjunto y quedamos bien con el hombre, pues. Mira, la paradoja de esto es que él sigue lanzando, sacando del país a muchos venezolanos y le dan a una venezolana el premio Nobel, independientemente de la posición política que ella tenga. Ella representa a Venezuela y son los venezolanos los que más están siendo perseguidos y que tenían una serie de normas que los protegía en el tema migratorio que han sido tumbadas por Trump. Así que es un castigo fino, fue un latigazo bien fino que se le dio en ese sentido de que realmente él, por querer imponer, no es que se iba a ser acreedor a un premio Nobel, pero se lo estás dando a una mujer que ha estado peleando por la democracia de su país, pero que representa también a esa comunidad latina que está siendo maltratada por Trump en los Estados Unidos. Oye, ¿cómo tú y el tema de Bad Bunny también lo tiene ardiendo. Espérate, ahora voy a tocar ese tema, pero ¿cómo tú le puedes dar el premio de la paz a un personaje que cambia el nombre de su secretaría a Secretaría de Defensa a Secretaría de Guerra? O sea, ¿qué estás dando a entender? Que él dice que él ha evitado y ha parado 7 guerras. Él nunca paró ninguna sola guerra. Ni hizo absolutamente nada. Lo que pasó con Gaza, con Hamas y con Israel, ya entre ellos ya venían conversando y hasta que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar los presos, las personas que están aquí, vamos a intercambiar, yo te voy a mandar los cuerpos sin vida de la gente y vamos a intercambiar entre nosotros. Vamos a ver qué hacemos. Y quien se metió, aprovechó la coyuntura y entonces él manda el mensaje. Yo voy entonces a ver cómo la paz la traigo para el mundo porque yo merezco literalmente, porque aquí todos vienen, todos me quieren buscar, todos me llaman para ver qué hacemos. Vente. Oye, Pingüino, una pregunta aparte de esto. ¿Tú tomas trago con los amigos? ¿Cómo? ¿Tú tomas trago con los amigos o te quedas a las 7 de la noche y te guardas en la casa? No, papá. Yo a esa hora ¿tú no haces vida social? ¿O sí haces vida social? A esa hora es que yo abro mi botella de vino. 7 de la noche. No, porque era la conferencia del presidente, que él dice que él no tiene amigos, ni intermediarios, ni nadie que le toque flautas ahí, y que él no toma trago con nadie, y que cuando lo toma un fin de semana y con sus verdaderos amigos. Y que él no dispensa misericordia. Y que efectivamente él no aspiraba al premio de la paz. Porque mira, eso es lo que dice, Trump dispensaba misericordia, porque quería el premio de la paz. Este de acá ya de salida lo dice, a mí ni me tomen en cuenta para el premio de la paz porque yo no dispenso misericordia. Bueno, pero Roberto, lamentablemente ese es el presidente. Mulino, ahí sí, Mulino es Mulino, Mulino siendo Mulino, así es él. Bueno, es que digo, eso ya sí. quienes teníamos alguna referencia o lo conocíamos de antes, sabíamos cómo era el talante de él. No es un buen componedor, no es una persona que realmente tiende puentes. Él, si tiene que dinamitar puentes, lo va a hacer para imponer su posición. Pero eso lo sabían mucho, y muchos de los que votaron por él lo sabían. Lo que pasa es que pensaron que había un Ricardo Martinelli que iba a estar acá o que se iba a quedar aquí y que iba a ser el poder tras el trono, pero eso no duró ni un par de meses. Mira, vamos a ser realistas en algo, Roberto, y tú lo sabes. Muchos de las cruzadas civilistas y muchos de los que hoy en día
y años anteriores ostentaron el poder y estuvieron en el poder, no podemos llamarnos engaño, salieron precisamente de la casa de Roberto Díaz Herrera. Aprovecharon una coyuntura y hoy en día han sido presidentes, han sido ministros, han sido los directivos de la cruzada civilista, de esto y lo otro, y nadie se acuerda de quién realmente fue el que empujó a que hoy en día tuviéramos situaciones de, entre comillas, democracia, porque la democracia es otra cosa y no lo que tenemos. Pero bueno, Ricardo, creo que el tiempo se acabó. Muchos de ellos no buscaban la democracia. Ellos estaban buscando el poder. Yo sé, Ricardo, que sí, pero bueno. Eso es lo que han demostrado ahora que han llegado al poder, de que su interés real era el poder, no la democracia. Se quitaron realmente la máscara de la caretita y salió entonces el tigre, pero con todas sus rayas. Señores, lamentablemente, bueno, se nos fue Eduardo, que fue el presentador, el maestro de ceremonia de este programa, se voló. Pero bueno, yo vi que se puso una camisa playera y digo, este va para la playa ya. Totalmente, pero el sol no le está llegando, así que se fue a cambiar. Señores, lamentablemente, pues el programa se nos ha acabado. Teníamos un tema muy simpático, muy sabroso, muy instructivo, gracias a Roberto Ruiz Díaz, que nos acompañó, un letrado en la materia bien ducho, y a nuestro colaborador, también amigo, Irving Domínguez Bonilla, letrado también. Así que, señores, solamente me resta decirles a todos que tengan un excelente fin de semana, mucha salud, tómense todos los tragos y los vinos que puedan, solo o acompañados, eso no importa, diviértase usted mismo, que es el dueño de su vida. Así que feliz fin de semana, cambio y fuera. Saludos, respetados oyentes y televidentes. Presentamos Trocha Abierta.